La Ruta 66 es una carretera que se encuentra en Estados Unidos, que tiene muchas leyendas, de las cuales compartiré algunas el día de hoy. En la sección de la carretera que pertenece a Catoosa, Oklahoma, los conductores prestan mucha atención, pues no quieren salirse del camino en un giro equivocado y por error terminar en la carretera 412, pues esta dirige hasta el cementerio de Timber Ridge. Justo en este lugar se puede ver a un pequeño niño nativo americano, parado a mitad del camino en su bicicleta. Hay quienes solo lo observan, pero muchos otros lo han golpeado por la rapidez en que aparece frente a los vehículos de un momento a otro. Al bajarse del auto a prestar ayuda al herido, este no está, ni siquiera en su bicicleta. Pero se observan en el auto las abolladuras o marcas de manos ensangrentadas en el parachoque. Algunos otros solo lo han visto ir de rodillas por todo el camino herido. Pero al acercarse a este, hacia donde está, el chico solo se desvanece. Y es porque se dice que hace algún tiempo ese niño fue atropellado en ese preciso lugar de la carretera y enterrado en la primera fila del cementerio de Timber Ridge. Reno es otra ciudad a lo largo de la Ruta 66 que cuenta con su propia historia. Al circular por ahí puede verse el fantasma de un hombre jorobado, vistiendo un abrigo marrón y un sombrero que le cubre los ojos. Le encanta aparecer en las noches de lluvia y niebla, pidiendo un aventón, y quienes lo han llevado en su coche dicen que es un tipo educado, que agradece la buena acción y pide que lo dejen en el camino pocos metros después. Al reanudar la marcha, puede verse que el hombre camina frente al auto, y sin importar cuánto se acelere, no se le puede rebasar. Durante varios kilómetros se mantiene flotando al lado del camino, hasta que simplemente desaparece. En mi pueblo había una leyenda que se pasaba de boca en boca, de generación en generación, desde hace unos siglos. En general, era solo una leyenda local que no podría escuchar en otros lugares, aparte de pueblos vecinos y por supuesto mi propio pueblo. La leyenda decía que cada 127 años, en la zona del parque principal del pueblo, se podían ver sombras extrañas andar sin ninguna explicación, y que muchas veces llegó a desaparecer gente en esas fechas. Esas sombras ya eran parte de la leyenda de los antiguos indígenas que vivieron en los años anteriores a la conquista, y que se supone que dejaron como advertencia no ir a dichas zonas en las noches del año del aniversario. La realidad es que no había mucha información al respecto. La leyenda, en parte, daba algo de curiosidad hasta a los más osados. Hace unos años, con mi grupo de amigos en el colegio, hacíamos planes imaginarios sobre ir a ver las sombras extrañas y tomar una foto como diversión. Pero eso pasó cuando solo éramos unos niños de primaria. Hoy en día, esos planes podrían volverse realidad. Era 2008 cuando esto ocurrió. Yo tenía 20 años. Ya había terminado el colegio junto con mis amigos. Se suponía que este año sería el aniversario para la anomalía de la leyenda. Ya habían pasado 127 años desde el último registro del avistamiento de las sombras. Entonces, ¿lo haremos?, me pregunta Alexa al ver que estamos decididos a ir. Mi grupo de amigos consistía en 5 personas, entre ellas Alexa. Los demás eran José, mayor que yo por 2 años. Era como un hermano para mí. Juliana y Carlos, quienes eran pareja desde la secundaria. Nos llevábamos bien desde la primaria y teníamos la misma edad. Mis amigos y yo no lo teníamos planeado del todo en la realidad. Sería ir, mirar y volver, en pocas palabras. La razón de esto es un poco compleja. Antes, cuando todavía éramos niños, podíamos creer en la leyenda con total seguridad. Incluso investigamos sobre las personas desaparecidas y sobre los relatos de los antiguos indígenas de la zona. Fue un pasatiempo que tuvimos por meses en primaria y secundaria, pero ya no era lo mismo. Tal vez se deba al hecho de que ya hemos madurado, o simplemente ya no nos apasiona como antes. Pero esto era algo que tenía que ocurrir, tarde o temprano. Lo único que me motiva a seguir, y creo que a mis amigos también, es el morbo y el aburrimiento de saber qué pasa en este lugar. Algo que ocurre cada 127 años, eso era más de lo que alguno de nosotros vivirá algún día, y yo no pensaba perder la oportunidad. No hay mucho por hacer, no tendremos jamás esta oportunidad, le respondí a Alexa. Pero en teoría la anomalía ocurrirá todo el año, ¿no es así? Juliana, como buena amiga de Alexa, parece querer ponerse parte en la conversación. No encontramos datos reales de ellos,
Los reportes de la sombra fueron muy pocos y señalaban a días muy alejados entre sí. Luis, a su vez, también ponía su parte en la conversación. Dentro de mí me di cuenta de que todo esto no tenía sentido. Probablemente para la parte del grupo que se negaba a ir, sí lo tenía. Pero para Luis y para mí, era algo que pasaría sin importar qué. ¿Acaso tienes miedo?, le pregunté a Alexa de forma burlona. Claro que no. Me parece algo ridículo perder el tiempo en algo como eso. Su respuesta fue sólida. No mostraba signo de estar mintiendo en lo más mínimo. Alexa, te perderás esta oportunidad solo porque te parece ridículo. Yo iba a ir sin importar qué, aunque sabía que no sería lo mismo sin mis amigos. Por eso traté de convencer a Alexa. ¿No cambias? No, Jared. Alexa me miró con algo de desprecio después de decir mi nombre, como si sintiera pena por lo que decía. Está bien, voy a perder mi tiempo por esta ridiculez, con la condición de que me dará $100 si no encontramos nada raro. Esta era una apuesta muy desfavorable. Justo como Luis había dicho, no encontramos datos reales sobre los días exactos en los que ocurriría la anomalía, pero teníamos una hipótesis. Está bien, acepto, Alexa. Trato hecho, Jared. Y así, la noche llegó. Eran las 9 de la noche. Luis y Carlos prometimos reunirnos en mi casa para partir al parque principal. Pero antes, prepararíamos unas cosas. ¿Tienen todos listos, chicos?, nos pregunta Carlos. Por supuesto. Linternas, refrigerios, recámaras y demás cosas. Todo estaba en su lugar repartido entre nuestras mochilas, así que partiríamos al parque. ¿Creen que encontremos algo?, preguntó Luis. Probablemente la leyenda es tan famosa por algo, ¿no crees?, aseguraba Carlos. Es verdad. Y yo también lo hice. Luis y Carlos eran mis amigos más apreciados. Sabía que podía confiar en ellos para algo como esto. Ninguno titubeó alguna vez. A las 10:26 llegamos al parque principal. Tenía por nombre el Parque de la Calamidad. Un nombre un tanto extraño para un parque, pero al mismo tiempo un presagio de lo que podría ocurrir. A lo lejos divisamos a las chicas y nos dirigimos hacia ellas. Se tardaron mucho, ¿no? Tal vez un poco, dijeron. El ambiente era el de siempre. Incluso Alexa era la de siempre, aun cuando me miró de esa forma tan exagerada y propuso aquella apuesta hace una hora. El tiempo pasó, y tras comer el refrigerio, no ocurrió nada raro. Alexa tenía una sonrisa en su rostro, tal vez pensando que iba a terminar ganando la apuesta. En un abrir y cerrar de ojos pasamos de las 10:26 a las 11:56 de la noche, y en todo ese tiempo no ocurrió nada. Ni siquiera un ladrón se asomó. Bueno, ya va a ser medianoche. ¿Qué creen que pueda pasar?, les pregunté a todos mientras esperábamos que se hiciera más tarde. Habíamos prometido quedarnos hasta las 3 de la mañana, por lo que todavía quedaba tiempo. El parque a esta hora está tétrico. No había nadie más, probablemente por la leyenda, o simplemente porque era muy tarde. La verdad es que no dejaba de ser curioso. Un segundo después de hacer la pregunta, escuché una voz desconocida que me estremeció con solo escucharla. No estoy muy seguro. Me quedé inmóvil. Algo extraño me había hablado. Chicos, me volteé a verlos y también al parque. No había nadie, más aparte de nosotros y la inmutable oscuridad del parque. ¿Escucharon esa voz?, les pregunté. ¿Cuál voz? La voz que había escuchado antes volvió a escucharse. Algo extraño estaba ocurriendo. A pesar de todos los planes que hicimos de niño, ahora recuerdo que ninguno de ellos hablaba sobre cómo actuar frente a un posible peligro. Tal vez, por reacción natural, solté un grito hacia mis amigos. ¡Chicos! ¿Qué sucede?, me preguntó Alexa. ¿No irás a tratar de asustarme con tus gritos para ganar la apuesta? ¿No? Estuve a punto de advertirle sobre la voz, pero fui interrumpido por un dolor intenso en mi cuerpo que evitó que hablara. En ese momento, Luis notó algo. ¡Hey, miren! Luis apuntó no al parque, sino a un edificio al este de este. Era una sombra. ¡Imposible! No había ninguna luz que pudiese ser una sombra de ese tamaño, ni nada que tuviera esa forma, nada que fuera de este mundo, por lo menos. Gran parte del edificio se encontraba sumido en algo, incluso más oscuro que el negro. ¿Era eso una sombra? Sentí una mano posarse sobre mi hombro, y escuché un susurro en mi oído.
¿Nunca te dijeron que no debías jugar con tu sombra? ¿En mi sombra? Esto le sucedió a un joven de Piedras Negras, en México. Cuando él y sus primos fueron a visitar el rancho del abuelo, lo primero que hicieron al llegar al rancho fue armar las casas de campaña, ya que querían dormir fuera como lo hacían de pequeños. El terreno era grande, había un campo de juegos por delante, unas camionetas en reparación y una brecha al río. Por la parte de atrás se sentía un ambiente de soledad y silencio en todo el rancho. Solo se escuchaban los ruidos típicos de los ranchos, vacas, chivas, borregos. Esa noche los primos comieron, bebieron y compartieron juntos hasta las 2 de la mañana, contando historias de terror y miedo. Luego de eso, todos se fueron a dormir, y un par de horas después, el joven que relata esta historia se levantó a orinar. Todavía era de noche y vio algo moverse en la oscuridad. Acto seguido se dio cuenta de que se trataba de una cabra parada en sus dos patas traseras cerca de la zona de juegos. Él cuenta que nunca antes había sentido tanto miedo como en esa ocasión. De pronto, la cabra soltó unos gritos de dolor, como si estuviera sufriendo. Corrió al columpio y comenzó a balancearse y empezó a reírse sin parar. Él despertó a uno de sus primos y ninguno de los dos podían creer de lo que estaban viendo por delante. El joven vomitó del susto y empezó a llorar. Decidió ir con el abuelo, que ya lo esperaba con un rifle en mano en su casa, pues él mismo vio desde la ventana lo que había hecho la cabra, y anteriormente él ya lo había escuchado hablar. Su abuelo, con los ojos llorosos por el miedo, le contó que unas noches atrás algo le había tocado la puerta en la noche. Era la cabra, que se reía burlonamente y le llamaba con la voz de su esposa fallecida para que la dejara entrar. El joven salió de la casa para levantar a todos sus primos con el pretexto de que el abuelo se sentía mal, pero solo quería que todos estuvieran adentro. Hasta el día de hoy, él cuenta que no puede sacarse esa imagen de la cabeza, la de una cabra en un columpio sentada y riéndose como un demonio, y asegurará que jamás regresará a ese rancho. Y bien, esta es la historia de cuando hace unos meses, más o menos para el mes de marzo, estaba en casa de mi abuela sentada al borde de la carretera con uno de mis primos. En el lugar donde vivía mi abuela, hay una pequeña colina que sube hasta una media pared de piedras que da con la calle, y siendo las 10 de la noche, en un lugar en medio de la nada, no había mucho que hacer, así que mi primo y yo subimos a aquella pared para hablar de niñerías. Estaba oscuro, más que otras veces que he ido, ya que las luces de los faros se habían dañado, y había muy poca atención en aquella localidad sobre esos temas, por lo que solo había un poste con luz a unos 200 o 300 metros aproximadamente de donde nosotros estábamos. No me gusta hablar de cosas sobrenaturales, más que nada porque me ponen muy nerviosa y comienzo a llorar. Sin embargo, estoy segura de que lo que vi esa noche no era humano, tampoco una especie de animal o algo así. Era blanco, sin pelo, caminaba de un lado a otro como un pingüino, en dirección hacia el poste, encorvado. Casi puedo jurar que solo era un par de piernas, con una especie de cabeza pesada encima. Hubo un momento en donde parecía ir en nuestra dirección, pero en realidad se alejaba. Y cuando logró estar completamente bajo la luz del poste, sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, ya que hasta ese momento me estaba mintiendo a mí misma, diciendo que era un perro extraño. Era pelón, más que blanco, su piel era grisácea, como si nunca hubiera llevado sol en su vida o estuviera muerto. Caminó un poco más allá y luego se desvaneció, como si la negrura de la noche se lo hubiera tragado. Aquella cosa solo estuvo unos 10 segundos en el trayecto de donde lo empecé a ver hasta el poste, para luego desaparecer. Pero eso fue suficiente para mí como para asustarme y creer que alucinaba. Me reí de forma nerviosa y mi prima me dijo que debíamos bajar, ya que lo estaban picando mucho los mosquitos. Bajamos corriendo y una vez dentro me miró nervioso y dijo: yo también vi esa cosa, pero estaba seguro de que si hablábamos de eso, nos saldríamos de nuevo. No hablamos más de eso esa noche, hasta el día siguiente que le contamos a mi mamá. No era sorpresa, ya que en donde mi abuelo suceden cosas muy extrañas, como cuando otro de mis primos vio a una niña parada a un lado de él mientras dormía, o cuando tenía la sensación de que había algo detrás de una puerta que me observaba cada vez que iba a tomar agua en la parte de atrás de la casa, o cuando caían cosas en el techo de mi abuela y se oían pasos, y no eran gatos, eran pasos normales, como cuando alguien camina de forma lenta y tranquila.
Era un gato viejo y negro que tenía algunos años viviendo en ese cementerio. Conocía todas las tumbas y con gran orgullo podría decir que ya había dormido varias siestas en muchas de ellas. Pero hubo un día en que el viejo menino contempló un extraño suceso. Había un fantasma sentado en una de las lápidas de aquel cementerio. El gato contempló el fantasma, pero el fantasma solo contemplaba el cielo. Fueron varios los días y las semanas en las que el fantasma se la pasaba sentado viendo el firmamento, ya fuera de noche o en un día muy nublado. El viejo gato también buscaba en el cielo aquello que con tanta fascinación tenía embobado al fantasma, pero el gato nunca lo logró, encontrar nada que fuera peculiar para sus ojos gatunos. Pasaron 1, 2, 3 y 4 años, pero el gato se volvió más lento y dormilón. El fantasma en cambio seguía como estaba y donde estaba, con la cabeza apuntando hacia el cielo y sentado encima de aquella tumba. Un cierto día en que hacía mucho frío y mucha neblina, el gato sintió sus huesos congelados, también cansados. Caminaba lento y tenía mucho sueño, tanto como lo había tenido en toda su vida. Decidió que tomaría una siesta. Llegó a una tumba, dio un par de vueltas en círculo y cayó rendido. El gato comenzó a temblar y se dio cuenta que no se despertaría más. Abrió por última vez sus ojos y miró con asombro que la tumba que había escogido para tener su última siesta era la de aquel fantasma que ya no seguía viendo al cielo, ahora lo veía él. El fantasma entonces extendió una de sus manos y acarició al gato, y el gato dejó de temblar, ya no tuvo frío. Ese día nublado se escuchó algo en aquel cementerio, y si hubiera habido alguien más aparte de los muertos, lo hubiera escuchado con facilidad. Te esperé durante mucho tiempo, mi despistado y dormilón menino. El 23 de marzo de 1994, el médico forense Dr. Mills examinó el cuerpo de Ronald Opus y concluyó que murió de una herida de bala en la cabeza. El señor Opus había saltado desde lo alto de un edificio de 10 pisos con la intención de matarse. Dejó una nota antes de lanzarse al vacío en la que indicaba sus razones. Durante la caída y pasando el 9º piso, su vida se había interrumpida por un disparo de escopeta que pasó a través de una ventana y lo mató instantáneamente. Ni el que disparó ni el suicida eran conscientes de que una red de seguridad había sido instalada apenas en el piso 8, con el fin de proteger a unos trabajadores de construcción, y por lo tanto Ronald Opus no habría completado su suicidio, al menos de la forma que tenía pensado. Por lo general, continuó el Dr. Mills, una persona que pretende suicidarse y tiene éxito, a pesar de que el mecanismo podría no ser lo que tenía pensado, todavía se define como suicidio. Que el señor Opus hubiera recibido un disparo camino a un suicidio que probablemente no tendría éxito, hizo que el médico forense dictaminara un homicidio. La habitación del 9º piso, desde donde se disparó la escopeta, había sido ocupada por un hombre mayor y su esposa. Mientras mantenían una fuerte discusión, él la amenazó con la escopeta. El hombre estaba tan disgustado que cuando apretó el gatillo, un montón de pellets atravesaron la ventana y se alojaron en la cabeza del señor Opus. Cuando uno tiene la intención de matar al sujeto A y accidentalmente mata a un sujeto B, uno es responsable por la muerte del segundo sujeto. Cuando el anciano fue acusado de homicidio, él y su esposa no titubearon. Ambos dijeron que pensaban que la escopeta estaba descargada, que era una vieja costumbre del viejo amenazar a su esposa con su escopeta descargada. No tenía intención de matarla. Por lo tanto, la muerte del señor Opus parecía ser un accidente. Es decir, el arma había sido cargada accidentalmente. La investigación posterior reveló, según versiones de un testigo, que el hijo de la pareja había sido visto cargando la escopeta una semana antes del fatal accidente. Supuestamente, la anciana había quitado el apoyo financiero a su hijo, y éste, sabiendo de la propensión del viejo a apuntarle a su madre, cargó el arma con la esperanza de que su padre matara a su madre. El asesinato del señor Opus ahora es responsabilidad del hijo. Y aquí viene el toque exquisito. Investigaciones posteriores revelaron que el hijo era, de hecho, Ronald Opus. Se había deprimido tanto por el intento de asesinato de su madre que esto lo llevó a lanzarse del 10º piso el 23 de marzo, solo para ser asesinado por un disparo que atravesaba una ventana en el piso 9. El hijo se había asesinado a sí mismo, por lo tanto el forense cerró el caso como suicidio.